Un saludo para todos, ya estamos de regreso acá en Star Wars en corto, mi nombre es Martín y ya estamos de regreso, un poco tardío, me ha costado encontrar el tiempo para poder grabar estos episodios, pero bueno, ya estamos aquí comentando este segundo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian. Espero que se le estén pasando bien, me está dando mucho gusto que haya contenido de Star Wars, que ya tengamos algo en las pantallas, aunque estábamos viendo The Bad Batch, que también ya me estoy poniendo al corriente, pues bueno, ver algo tan fresco como de The Mandalorian es muy interesante, y más con este segundo capítulo que la verdad me ha gustado y me ha gustado mucho. Sobre todo porque creo que sigue avanzando la historia, creo que no nos empantanamos tanto, a pesar de que el primer episodio fue algo que dejó muchas rutas abiertas, pues ahora hemos avanzado en una de todas ellas. Y esto lo conocemos desde el principio del episodio, desde que se muestran el título en pantalla, que es Las Minas de Mandalore. Y bueno, se ha prometido eso que se mencionó desde, si no mal recuerdo, desde el libro de Boba Fett. Ahí es donde se menciona originalmente que para resarcir su daño o volver al credo, al camino del credo, pues tendrá que ir a sumergirse a las aguas de las minas de Mandalore. Y bueno, pues en este episodio vemos todo eso, vemos una sorpresita ahí abajo, ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, pues en general el episodio es interesante, avanza bien la historia y sobre todo nutre esto que ya habíamos visto en The Clone Wars, ya habíamos visto en Rebels, muchísima de la historia mandaloriana, pero no habíamos visto en The Live Action y tampoco en una serie que se llama El Mandaloriano. Conocíamos poco, algunos esbozos de la cultura mandaloriana. Hoy vimos ya mucho más, muchísimo más. Y eso me gustó. Me gustó que se ahonde más en la cultura mandaloriana, porque creo que también a final de cuentas es una cultura pues muy rica dentro del canon de Star Wars. Y podemos aprender mucho de ellas. Además de lo que ya se ha contado, pues creo que hay muchísimo, muchísimo por pues explorar. Y además, algo que enriquece este episodio es que en este episodio vemos esas dos visiones encontradas, diferentes, que acaban siendo la esencia del pueblo de Mandalore, ¿no? Un pueblo en conflicto entre ellos mismos, entre sus creencias, entre sus ideales, entre sus legados. La verdad es que en este episodio pudimos ver muy bien esas dos formas en las que esas dos visiones encontradas de los mandalorianos, por una parte a Bo-Katan y por otra parte al mismísimo Din Djarin. Interesante esto que vimos. Ya avanzando sobre qué fue el episodio, bueno, primero tuvimos esta visita obligada, que como les decía, pues me parece un tanto fastidiosa de tener que ir a visitar y a ver a todos los personajes, porque bueno, pues de eso trata el Mandaloriano, y la gente que vio a los personajes en la primera y segunda temporada, pues quiere volverlos a ver en la tercera. Entonces, bueno, pues para no variar, el Mandaloriano va a Tatooine, se encuentra con Peli Motto, que vemos de una forma muy chistosa cómo hace sus fechorías ya directamente de mano de los Yaguas, ahí en la Buenos Aires galáctica de Mos Eisley. Cómo le quitan piezas, como cualquier mecánico que te trata aquí en México, así trata Peli Motto a sus clientes. Vemos eso, vemos al Mandaloriano que está buscando esta pieza para revivir de alguna forma a IG-11, cosa que es imposible, se lo dicen los Yaguas, pero Peli Motto le vende este famoso droide que hemos visto que fue el que vimos originalmente en el episodio 4, que es R5D4, que es este droide que acaba fallando y que al fallar, pues Luke Skywalker se acaba decidiendo por R4, asesorado por C-3PO. Entonces vemos cómo le ofrece obviamente en un estilo muy, muy, pues no lo sé, como lo haría cualquier estafador. Ahí acabamos viendo esto. Y todo sucede en el día de Bunta, que recordemos que hace tiempo es esta celebración que se lleva ahí con las carreras de pods. La referencia más clara que tenemos a esto es en el episodio 1, cuando Anakin Skywalker gana esa carrera, pues no sé, tal vez 40 años antes de los sucesos que estamos
que estamos viendo, ¿no? Y después de esto, pues bueno, el mandaloriano se dirige hacia Mandalore, no sin antes seguir con esta historia de que Grogu aprenda a pilotear y ubicarse en la galaxia, y todo esto que se trata de hacer con un cariño ahí de padre, pues un tanto falso para mi parecer, pero que bueno, obviamente iba a caer en que Grogu en algún momento tendría que manejar esa nave o tendría que pilotearla o andaría solo por la galaxia, cosa que no dudamos que pasaría y que vimos en este episodio. Entonces llegan a Mandalore, primero pues bueno, ahí con unos contratiempos para bajar al droide que analice todo. Baja el mandaloriano y en un planeta completamente destruido, sí, eso sí es cierto. Llegan ahí a Sundari, que era la capital domo de Mandalore. Ahí vemos cómo el mandaloriano, al tratar de recoger al droide que se ha tardado, baja, revisa que el planeta pues no está, está destruido, aunque no completamente destruido, pues hay esbozos, hay ahí no todo es polvo, y además pues no está envenenado, como decían, sino que pues tiene una atmósfera respirable. Entonces va, rescata al droide sin no antes pelear con una especie de monstruos que ya hemos visto en los trailers, que son estas alamitas, así es como las llaman, que después Bo-Katan dice que pues eran como animales silvestres ahí en Mandalore, y ahora pues se han refugiado en las cloacas que han resultado ser la capital de ese planeta, la capital Sundari. Entonces, pues vemos cómo batalla para sostener el Darksaber. O sea, en ese momento sabíamos que Bo-Katan lo iba a ocupar, pero bueno, batalla para utilizar el Darksaber. Y en una exploración más a profundidad, pues vemos que el mandaloriano cae presa de un personaje que me impresionó. O sea, sí me impresionó anatómicamente y artísticamente cómo está conceptualizado. Nosotros vemos que es una especie de robot con un ojo ahí, una lupa, un ojo. La verdad es que se ve bastante tétrico, de forma arácnida, pero que vemos que es un droide bastante grande que se dedica literal a cazar a sus presas o a los pocos mandalorianos o gente que hay ahí, ¿no? Entonces acaba atrapando a Din Djarin. Grogu está ahí al pendiente de todo lo que sucede, sigue pues a Din Djarin, pero lo ve desde lejos. Y después vemos que de este droide más grande sale este droide pues de forma más humanoide arácnida, y tiene al mandaloriano dispuesto ahí para sacarle las plaquetas. Y el mandaloriano le dice a Grogu: ve por Bo-Katan para que me ayude. Entonces Grogu pues con el uso de la fuerza se va abriendo camino y obviamente va a buscar a Bo-Katan. Bo-Katan pues ya un poco impaciente en su castillo, pues dice: bueno, pues este señor no entiende. Ve que llega solo Grogu y decide ir a rescatar al mandaloriano, guiada por Grogu. Vemos sus artes con el blaster en la pelea. Vemos obviamente ya cuando llegan a rescatar a Din Djarin y pelean contra especie de, pues ya no sé si llamarlo droide o monstruo, cómo Bo-Katan se desenvuelve con tal maestría en el uso del Darksaber, que es bastante lógica, ¿no? Tal vez ella es la que ha tenido por más tiempo, bueno, al menos en la historia que conocemos y la historia reciente, la que más ha tenido ese Darksaber, y seguro lo sabe manejar a la perfección. Acaba rescatando a Din Djarin. Din Djarin dice: bueno, pues muchas gracias, pero yo tengo que continuar. Dice Bo-Katan: bueno, pues te acompañaré, bajaré contigo hasta estas minas, porque pues tú te vas a perder o te va a picar una víbora, casi le dice. Entonces pues acaban bajando. Y aquí es donde empezamos a ver esas dualidades, ¿no? Din Djarin convencido con la idea de que pues Mandalore pues es más que un planeta destruido. Bo-Katan pues con esta amargura de decir: pues mi padre lo gobernó, mi hermana lo gobernó y yo lo goberné un poco tiempo y no pude hacer nada por salvarlo. Y ahí es donde empezamos a ver estas historias contrarias, ¿no? De cómo se veía Mandalore. Inclusive, pues Bo-Katan se burla un poco así de estas tradiciones ancestrales, porque dice que pues ella sí bajó a las minas, se sumergió, y todo esto, pero es muy enriquecedor. Hay que poner mucha atención a todos los diálogos que tienen. A mí me gustó mucho. Vemos que Din Djarin acaba citando el credo de su propia boca, se quita todos sus instrumentos,
no se quita la armadura, pero bueno, pues se sumerge a las aguas y de repente pareciera que es absorbido por algo, pareciera también que se cae simplemente, pero vemos que Bo-Katan se mete a rescatarlo y recorre un tramo muy grande, así como pareciera que algo lo jaló hacia el fondo del, pues no podemos decir mar, pero hacia el fondo de ese cúmulo acuático. Y después Bo-Katan, al rescatarlo, ve algo vivo, pero ve algo tan grande que vaya, pues su linterna no alcanza, digamos que no alcanza a apreciarlo completamente, pero en la silueta pues acabamos viendo al mismísimo mitosaurio, que es precisamente parte del mito, valga la redundancia, del mito de Mandalor, ¿no? Mandalor, el grande, que fue el primer mandaloriano, que domó a esta bestia y que de ahí viene el mito y toda la glorificación de esto. Y Bo-Katan pues sale, Din Djarin reacciona y Bo-Katan no le revela esto, sino que trata de insistirle a Din Djarin diciéndole que si vio algo, que se apreció algo vivo, y se guarda ese secreto para ella. Es muy interesante cómo se queda este final de este episodio. Primero porque vimos un poco del mitosaurio, que pues siempre es interesante, y después pues como vemos que al parecer pues todo ha salido bien, aunque pues nos deja con esta espinita clavada de pues bueno, ¿por qué Bo-Katan no le dice nada a Din Djarin? Tal vez el escepticismo de su forma de pensar pues bueno, la trae a pues guardárselo únicamente para ella, ¿no? Y así es como termina el episodio, muy interesante, les digo, avanzó muchísimo, me gustó mucho cómo lo fueron llevando a cabo y toda la cantidad de datos que nos va dando. Apreciamos mucho más la historia de los mandalorianos en simplemente ver esta pequeña aventura entre Bo-Katan y Din Djarin. Ya veremos cómo sigue avanzando esto, pues llevan 2 capítulos. Esto es lo lamentable a veces de estas series, que semana a semana se nos va agotando todo. Pero me ha gustado mucho este episodio. Me gustaría saber qué les ha parecido este momento que estamos viviendo, viendo The Mandalorian 3. Y justo también a un ladito tenemos la mirada fija sobre The Bad Batch. Vamos a grabar otro episodio con los episodios, valga la redundancia, ya vistos, y nos vamos a poner al corriente esta semana, aunque tengamos que estar por acá en domingo. Así es que eso es todo por el día de hoy. Yo me despido y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.